usted no lo vive, si usted no confiesa con su boca lo que quiere su corazón, difícilmente usted lo va a creer y difícilmente lo va a recibir. Yo no sé cuántos quieren una interrupción en esta tarde. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor por la oportunidad de estar aquí. Amén. Gracias a los pastores, a los líderes. Amén. Alabado sea el Señor. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Les voy a recordar que yo empiezo a mirar caras cuando estoy nerviosa. Así que voy a empezar a mirar caras y así me siento más tranquila. Cosas mías, amén. Estoy muy feliz, estoy muy contenta de que hoy esté Scarlett aquí. Bienvenida, amiga. Estoy muy contenta, de verdad. Bienvenida, que estoy muy contenta que esté con tu esposo. De verdad, son una bendición. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos, amén. Ella ya nos había visitado antes, pero hacía tiempo que ya no venía. Así que estoy contenta y agradecida con el Señor. Y así también con todos los demás, con los que le han dado la bienvenida. No recuerdo su nombre, pero también bienvenida a la casa del Señor. Amén. Así que estamos contentos, gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Jonás. Y vamos a estudiar esa historia de las más conocidas, de las más estudiadas, esa historia que yo creo que hasta los que no son de la iglesia saben de la historia de Jonás. Amén. Así que vamos a ir allí, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ubicarnos allí en el primer capítulo de Jonás, del libro de Jonás. Y vamos a leer unos versículos, amén. Seré corta, amén, seré muy corta con este mensaje. Yo le pido su mayor atención, le pido que usted se apodere de esta palabra. Alabado sea el Señor, amén. Amén. Vamos a leer versículo 1, capítulo 1, versículo 1. En el nombre de Jesús dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de qué? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, para quitarle peso a la nave, al barco. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Jonás no se unió al trabajo de los demás, sino que Jonás había bajado al interior de la nave, del barco, y se había echado ¿a qué? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor.
Amén. Puede tomar asiento, puede ponerse cómodo. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Aquí leímos pues el principio, por si hay alguien que no tenga del todo claro cuál es la historia de Jonás. Hemos leído ahí y más o menos ahora tiene una idea, tiene un aire de por dónde va la historia. Y yo creo que todos hemos escuchado de esto, todos hemos escuchado de Jonás en algún momento. Y bueno, acabamos de leer exactamente qué ocurrió y qué pasó con este hombre, este profeta de Dios. Este hombre era conocedor de la palabra de Dios. Él era profeta. Esa misión de predicar e ir a Nínive no fue la primera que él había recibido. Él ya había profetizado sobre naciones y personas. Él ya conocía a Dios. Él era un hombre que ya había sido utilizado por Dios, había sido un hombre que había llevado ya palabra del Señor. No era una persona nueva en esto, no era su primera misión, su primera comisión, no. Él ya sabía cómo se movía la cosa. Él ya sabía cómo funcionaba todo esto, él ya conocía al Señor. Incluso en el capítulo 4, versículo 2, él declara allí que él conocía a Dios. Él dice que él conocía que Dios era clemente y piadoso, tardo para enojarse y de grande misericordia. ¿Qué dijo? Dijo, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Él conocía a Dios, él ya lo conocía, él sabía cómo él era. Que no era un desconocido. Y él sabía que Dios era tardo para enojarse y grande en misericordia. Y él sabía y él decía, ¿para qué voy a ir? Yo supongo en su corazón, según lo que él expresa, que él pensaría, pero ¿para qué voy a ir para allá? Lo más probable es que cuando dé la palabra esa gente se arrepientan y pues el Señor tenga misericordia de ellos. Oiga cuál era la posición de este hombre. Pero claro, aquí hay un trasfondo que a lo mejor algunos no conocíamos. Estuve investigando y Nínive no era muy del todo amiga de lo que es Israel. En ese tiempo no eran muy amiguitos. Entonces, claro, era como ir al enemigo, ir a los gentiles, ir a los que no eran del pueblo de Israel y darle la salvación de su Dios. Y claro, ellos en ese momento había una tensión entre el pueblo de Israel y Nínive. Entonces, él no quería dar esas buenas nuevas del Señor. Alabado sea Dios. Entonces resulta que él no era un desconocido para Dios, ni Dios un desconocido para él. Así como también habemos muchos aquí que no somos desconocidos para Dios, ni Él para nosotros. Más sin embargo, él sabiendo y conociendo de Dios, huyó de delante de su presencia. Él ya había experimentado el estar delante de Dios. Él ya había experimentado lo que es ser un escogido de Dios. Él ya había experimentado lo que es ser apartado para el Señor. Él sabía todo eso. Hablando en términos un poco más actuales, él ya había sido bautizado, él ya había hablado en lenguas, él ya había tenido experiencias con el Espíritu Santo, mas aún así no fue capaz de seguir con lo que Dios le mandaba. Y ese es el tema con el que quiero hablar esta tarde. Gloria al Señor. Con el tema que el Señor me habló a mí primero. No fui capaz. Amén. Él no fue capaz de seguir con lo que Dios le demandaba. Él decidió huir de la presencia del Señor, como si del Señor se pudiera huir. ¿O sí se puede huir? Es que yo veo que ustedes se quedan como que hermana, sí que se puede huir. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se recuerda del Salmo? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139:7. Si subiera a los cielos, ¿qué? Allí estás tú. Y si bajara abajo, si bajara en las profundidades de la tierra, aún allí también estás tú. Entonces, si nosotros lo sabemos, ¿cuánto más Él no va a saber que del Señor no se puede huir? Pero él aún así tomó la decisión de no continuar bogando mar adentro en la voluntad del Señor. Él decidió darse un break, pues para que nos entendamos. Él decidió darse unas vacaciones.
e ir detrás de sus propios planes y caminos y en busca de su voluntad y de sus intenciones, llegó a influir directamente en la vida de otros, porque al montarse en esa nave que se dirigía a Tarsis, las vidas de los que estaban allí se vieron afectadas. Él dijo, mira, el Señor tiene más profetas. El Señor no necesita, el Señor tiene más profetas. Mira, yo lo que voy a hacer, que me voy a hacer, como decimos en Santo Domingo, me voy a hacer el loco, como que no estoy escuchando, como que no estoy entendiendo, como que no es conmigo, y me voy a ir. Y así lo hizo. Tremendo, tremendo el carácter de este Jonás. O sea, tremendo el carácter de este Jonás. Mas sin embargo, cuando él subió a la nave, ¿qué nos cuenta y qué nos relata la Biblia? Dice que entonces el Señor levantó un gran viento que provocó una tempestad tan enorme que pensaban que la nave se iba a partir. Y relata la Biblia que los marineros tuvieron miedo y cada uno empezó a clamar a su Dios y empezaron a actuar en pos de lo que habían visto. Empezaron a echar al mar los enseres para quitarle peso al barco. O sea que por las decisiones de Jonás, la vida de otros se vieron afectadas. Pero nos muestra una reacción diferente a lo que nos mostraron todos los demás. ¿Qué hicieron todos los demás? Hicieron lo siguiente. Yo no sé si alguno de los que están aquí han estado mar adentro. ¿Alguno ha estado en mar adentro? Usted ha estado en mar adentro. ¿Alguno más? Usted también ha estado. ¿Alguien ha estado mar adentro? Ok. No se preocupe, levante su mano que no pasa nada, hermano. Y usted me pone más nerviosa. Si usted se queda así, usted me pone más nervioso. Entonces como que eso no está bien. Entonces, claro. Entonces, sí que, a ver, levanten la mano los que han estado mar adentro. Mira alrededor. ¿Quiénes han estado mar adentro? Ok. ¿Alguien ha sido pescador aquí? No, ahí no, allí no. Todavía no. Pescador de hombres. Del que se come, hermano, del que se come. ¿Alguien ha sido pescador aquí? No. ¿Usted ha sido pescador? Pero de verdad. Ok, de verdad, de verdad. Entonces el hermano dice que usted ha sido pescador. ¿En dónde? En Ecuador. En Ecuador. O sea que usted ha visto lo que es. ¿Usted ha pasado alguna bravedad, alguna tempestad? Varias, no una. Ok. Y usted sabe lo que es el mar. Hermano, yo no he estado, lamentablemente, pero no se preocupe que pronto, si Dios quiere, yo no he estado todavía, pero hermano, yo he visto, sobre todo hay un video que yo vi, que yo creo que ya yo he hablado de él, pero ese video me entremeció muchísimo. Era un barco de estos, de contenedores, ¿cómo se llaman? Sí, no tienen otro nombre. Bueno, de carga. Esos barcos enormes que van de un continente a otro continente. Y resulta que estaban grabando desde dentro. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo estaba del otro lado del móvil y yo sentí miedo al ver esas olas en medio del mar tan enormes, tan inmensas. Eso da un respeto increíble. Cuando apenas yo he podido estar en algún malecón y hay a lo mejor algún mal tiempo y usted ve que de repente, usted ve como que eso impetuoso de las aguas como que se empiezan a levantar, ya como que uno se empieza a echar para atrás y muy bonito, pero como que uno ya se empieza a echar para atrás. Porque lo que es la majestad del mar, del océano, eso es increíble. Lo digo, no he estado, pero es que no me basta, hermano. Yo admiro eso, esa creación del Señor es increíble. Yo no sé si usted también lo ve así. Alabado sea el Señor. Y resulta, hermano, vamos a imaginarnos en esta hora, vamos a poner un poco la mente a rodar, la imaginación a rodar. Vamos a imaginarnos ese mar totalmente embravecido. Y resulta que todos los demás, ¿qué hicieron? Empezaron cada uno a orar a su Dios. Fulanito a Perencejo, sutanejo al que usted quiera. Y empezaron, cada uno tenía su propio Dios. Y ellos empezaron a clamar a sus dioses para que los libraran. Pero entonces resulta que el asunto continuaba. El mar seguía fuerte, el mar seguía totalmente impetuoso. Y dijeron, bueno, esto de clamar a estos dioses como que vamos a darle una ayudita. Y de repente ellos empezaron a sacar todos los enseres del barco. Y empezaron todo lo que tenían, empezaron a sacar a las aguas. Y lo empezaron a echar. ¿Para qué? Para quitar un poco de peso.
Amén, para quitar un poco de peso. Pero entonces resulta que todos estaban trabajando en pos de hacer algo para mantener la nave arriba. Pero resulta que nuestro querido Jonás, se fue muy tranquilo. Dice la Biblia que se fue al interior de la nave y se quedó dormido. Y otras versiones dicen que no solo se quedó dormido, se quedó profundamente dormido. Profundamente dormido. Y aquí yo puedo ver algunas, Jonás aquí me da unas pistas de lo que realmente él estaba pasando, lo que él estaba sintiendo. Allí, con esa reacción de Jonás, yo puedo ver varias cosas. La primera que yo puedo ver es un Jonás que conoce a su Dios. Eso es lo primero que puedo ver. Es un Jonás que sabía quién era su Dios y que él estaba confiado. A pesar de todo, él estaba totalmente confiado y él fue y se durmió. Así de sencillo. Easy, normal, facilito. Mire qué fácil. Pero encima un desobediente. O sea, desobediente y encima confiando en que yo te desobedecí, pero yo sé que tú. O sea, el hombre no era fácil. Que el hombre no era fácil. O sea, salió en desobediencia, mas aún así sabía que Dios lo iba a cuidar y sabía. Ese hombre no tenía temor que si le pasara algo, ¿qué iba a pasar con él? Vale, eso es lo primero que yo siento con esto, con esta acción, con esta reacción de Jonás. Pero también noto una indiferencia muy grande en él. Noto una indiferencia muy grande, o sea, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y noto conformismo. ¿Por qué conformismo? Porque el conformismo acepta y reconoce lo que está pasando en tu alrededor, pero te impide hacer algo al respecto. Y él estaba totalmente conformado con que, bueno, mira, pues, mira, si él no se despertó solo. O sea, que si no lo hubiesen despertado, él siguiera durmiendo allí. O sea, que él nos mostró allí que él sabía que estaba en tempestad, pero bueno, yo lo sé, pero bueno, mira, me voy a dormir. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada. Y se fue a dormir. Y veo como un conformismo muy feo en Jonás. Porque él aceptaba la situación, pero al mismo tiempo no hacía nada como los demás. Porque los demás aceptaban la situación, pero dijeron, no, espérate, vamos a hacer algo. Ok, esto está fuerte, pero vamos a hacer algo al respecto. Clamaron, vale, esto no funcionó. Empezaron a echar cosas al mar. Ellos algo hicieron, ellos reaccionaron ante la situación, pero Jonás no. Jonás se quedó allí donde estaba. Y lo último que me deja él sentir de su comportamiento es orgullo. Orgullo. Porque en un momento en el que él tenía que clamar, no clamó. ¿Pero por qué? Porque él sabía que estaba haciendo lo malo. Él sabía que estaba huyendo de una comisión que a él se le había mandado, que se le había encargado. Y claro, pues mira, yo no voy a orar. Y siento un orgullo en él. Pero resulta que entonces dice que el patrón de la nave se le acercó y le dijo, a ver, Jonás, pero muchacho, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? O sea, uno está aquí casi que muriéndose de un susto y tú estás aquí dormido muy tranquilito. Él le preguntó, le hizo preguntas y él dijo, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos. Y allí él les declaró qué es lo que estaba pasando. Amén. Y entonces allí cuando él empezó a declarar lo que él estaba pasando y lo que dijo que se tenía que hacer, los demás intentaron evitarlo, pero no se pudo. Y así estaba Jonás. Él estaba con ese conformismo. Él aceptaba su descuido ante los planes de Dios. Él reconocía que había descuidado lo que Dios le había encomendado, pero aún así él estaba sin hacer absolutamente nada. Él se hizo responsable de lo que estaba pasando. Claro que sí, él se hizo responsable. Él en ningún momento dijo, no soy yo. Él se hizo responsable. Mas sin embargo, él no hizo nada al respecto. Él no se retractó de lo que había hecho. Él sabía que estaba estancado. Él sabía que no debía hacer lo que hizo. Muchos de nosotros, igualmente que Jonás, hemos tomado esa postura de conformismo. Seguimos mejor en casa, pero bueno, sí, yo estoy orando, yo escucho prédicas, yo voy en la iglesia de vez en cuando, sí. Sí, pero tú tenías un ministerio. ¿Qué pasó con tu ministerio? O sea, hermana Paola, ¿pero qué pasó? Tú, sí, yo me acuerdo que sí, pero nos quedamos ahí.
Y esa misma posición que tomó Jonás es la misma posición que muchos de nosotros tomamos. A lo mejor muchos de nosotros conocemos a Dios desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad a lo mejor hemos estado en el servicio. A lo mejor por X o Y razón decidimos no seguir adentrándonos en las profundidades de su riqueza. Y decidimos muy sutilmente continuar en la iglesia, pero no bajo los propósitos y las voluntades de Dios, sino que empezamos a hacer nuestro propio camino. Empezamos a hacer nuestras propias intenciones, empezamos a seguir nuestros propios propósitos. Muy sutilmente, a veces ni se da cuenta, a veces eso ni se nota. O sea, vale, yo voy, si quiero, bueno, si veo que a lo mejor no sentí nada, tengo un mes sin sentir nada, y digo, bueno, no pasa nada, uno no tiene por qué... No siente una sensibilidad ante el Espíritu Santo y bueno, pues no pasa nada. El Señor trata con cada uno como diferente. Y empieza muy suave, empieza muy pequeñito, uno no se da ni cuenta. Y entonces decidimos hacer nuestro propio camino sin tomar en cuenta los de Dios. Pero lo hacemos muy suavemente. Y Jonás estuvo allí en la profundidad de esa nave, en un sueño profundo, con todos a su alrededor vuelto tempestad. Él estuvo allí abajo, escondido en su orgullo. Muy profundo allí estaba un Jonás orgulloso, un Jonás conformista. Y se mantuvo durmiendo con esa almohada del orgullo, y todos alrededor actuando por lo que estaba pasando. El mar se les venía encima y cada uno empezó a trabajar para evitar una tragedia. Pero Jonás allí, sin querer dirigir la palabra a su Dios, hasta que alguien vino y le dijo: Jonás, levántate y clama a tu Dios. ¿No ves cómo está el mundo? ¿No ves lo que está pasando con la pandemia? ¿No ves que el futuro de la iglesia cada día se acerca y cada día está menos tú no te estás dando cuenta de lo que están pasando y tú sigues dormido? Tú no te estás dando cuenta de las cosas en el mundo. Tú no te estás dando cuenta que cada día más la maldad es aún más grande, que la tecnología la ciencia se aumenta. Tú no te estás dando cuenta de todo esto. Todo el mundo se está dando cuenta y tú estás dormido. Levántate y clama a tu Dios. ¿No lo ves? Que cada día se parece esta civilización más a lo que se convirtió Sodoma y Gomorra. ¿No ves la prevaricación que hay, la necesidad que hay en tu iglesia, en tu casa, tu ministerio? Y tú sigues dormido. Jonás, ¿no te estás dando cuenta que poco a poco te estás haciendo menos sensible ante Dios? Levántate y clama a tu Dios. Oiga, es una piedra hablándole a un hijo de Dios, porque este hombre no conocía del Señor. Y entonces el bueno dijo: bueno, pues nada, pues me voy a poner de pie, porque imagínense que puedo, ya me levantan. Y puesto de pie les hizo saber por qué causa estaban ellos allí y por qué causa estaba la tempestad. Y por causa de él los demás estaban en gran problema, porque estuvieron al punto de la muerte. Por su orgullo, por su conformismo, estaba poniendo la vida de los demás en peligro sin él darse cuenta. Él no sabía pero poco a poco los demás iban al borde del abismo. Alabado sea el Señor. Por lo que Dios tuvo que permitir que Jonás pase por su proceso y fue lanzado a alta mar. Fue la única manera de que el mar se aquietase, y fue lanzado a alta mar para que los demás pudieran salvarse. Y entonces allí, en aquel momento en el que toca las aguas, allí cuando estuvo en medio de los mares, rodeado de las corrientes y sus olas y sus ondas sobre él, entonces él dijo: desechado soy de delante de tus ojos. Jonás 2:4. Desechado soy yo delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Escuche esto, esto me impactó, hermano. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéome el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Hermano, yo creo literal que este hombre, las algas le enredaron la cabeza. Yo lo creo literal. Yo creo tal cual lo pone aquí.
Él pone: el alga se enredó a mi cabeza. Imaginémonos entonces por un momento la situación de Jonás. Imaginémonos ese mar que ya antes hemos hablado, ese mar embravecido, ese mar con toda su majestad y monstruosa, ese viento que azota sin piedad. Imaginemos esa situación similar a lo que hemos hablado, o aún peor de lo que hemos podido imaginar. Allí tuvo Dios que permitir que Jonás cayera en aquel mar de desánimo, en aquel mar de los afanes de esta vida, en aquel mar de la vanagloria y la vanidad de esta vida. Y de repente las algas le rodearon la cabeza, los afanes le empezaron a rodear la cabeza, las preocupaciones empezaron a rodearle la cabeza, y el trabajo le rodeó la cabeza, y todo lo que es de este mundo empezó a rodearle a Jonás la cabeza. Y ya vuelto él, cuando él estaba allí en ese mar de desánimo, de subidas y bajadas, en aquel mar de desilusión, en aquel mar de desesperación, donde muchos de nosotros hemos caído por no querer seguir obedeciendo la voz de Dios, en aquel mar a lo mejor de inseguridad, un mar de incredulidad, en donde todo nos da igual, en donde, bueno, yo no sé, a lo mejor yo no creo a lo mejor que esto sea el Espíritu Santo, yo no creo que sea Dios que me esté hablando, un mar de incredulidad que impide que la palabra del Señor obre en tu vida. Y allí hemos estado muchos de nosotros, en ese mar de conformismo, en ese mar de que el trabajo, de que no puedo ir a la iglesia por el trabajo, de que no puedo ir no puedo seguir ejerciendo lo que el Señor me entregó por X o por Y. Y allí nos envuelve el alga la cabeza. Y esos afanes, esa alga, esas preocupaciones empiezan a alejarnos del Señor. Empieza a faltarnos el aliento. De repente ya no respiramos lo que antes respirábamos. De repente ya antes no faltábamos a un culto y empezamos a faltar. O de repente antes le prestábamos mucha atención a las prédicas del pastor, del hermano, de la hermana, y de repente pues ya empezamos a distraernos con cualquier cosa. Ahora bien, allí Dios tuvo que permitir que descendiera Jonás. ¿Para qué? Para interrumpir lo que él había empezado y que no fuera a desgracia. Entonces allí en los cimientos de los montes, cuando ya su alma desfallecía, cuando él decía: bueno, de aquí sí que ya no salgo más, dice el versículo 7 del capítulo 2 de Jonás, dice: y me acordé de quién. ¿De quién se acordó? Y dice: cuando mi alma desfallecía en mí. Ya él estaba muriendo, hermano. Él estaba muriendo, literal. Ya le estaba muriendo. Me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti, hasta ti en tu santo templo. Los que siguen, oiga lo que dijo él. Pero ¿por qué dijo él lo siguiente? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hermano, él lo dijo porque él empezó a seguir vanidades ilusorias. Él lo dijo porque ese era su posición, ese era su estado. Él dejó lo que Dios le había encomendado por empezar a seguir lo que él se había planteado, lo que él había decidido. Él no unió sus intereses, sus propósitos con los intereses del Señor, no. Él dijo: bueno, mira, yo voy a hacer los míos. Y entonces él dijo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué es lo que estás siguiendo tú? ¿Qué es lo que estoy siguiendo yo? Si no es a Cristo, ¿qué es lo que estás siguiendo? Si no andas en el Espíritu, ¿en qué estás andando? Tú ya has recibido tan solo una mínima parte de lo que es el Espíritu Santo, pero tú no has sido capaz, yo no he sido capaz de dejarnos guiar por Él. No hemos sido capaz de soltarle todo a Él, y yo soy la primera. Muchas veces nos ven aquí, muchas veces nos ven sirviendo, muchas veces nos ven muy bien aquí en los cultos, en la iglesia, pero no hemos sido capaces de soltarle absolutamente todo al Señor. Entonces, ¿qué es? Si tú no estás siguiendo esas vanidades ilusorias que habla que habla Jonás, ¿qué es lo que estás siguiendo?
Él no fue capaz de soltarle todo al Señor y no hemos sido capaz nosotros de hacer lo que se nos ha encomendado. Él decidió ir a Tarsis y nosotros también hoy en día estamos prefiriendo ir a Tarsis. Hermano, póngame el mapa allí, por favor. Porque yo quisiera que usted vea dónde estaba Jonás, a dónde el Señor lo había mandado y dónde él decidió ir. Jonás estaba en Jope. Allí fue que cogió el barco. Y Dios lo había mandado a Nínive. Y más o menos lo que investigué pone que Nínive serían unos 800 kilómetros de distancia, más o menos. Mas sin embargo, mire toda la distancia, más de 3,000 kilómetros hacia Tarsis. Y totalmente contrario a donde el Señor lo había mandado. Más o menos, Tarsis, el antiguo Tarsis, dicen que posiblemente se encontraba en la península ibérica. O sea, donde estamos usted y yo. Posiblemente se encontraba allí. Usted sabe que esto es muy antiguo y hay documentaciones y dicen que posiblemente esta era la ubicación de Tarsis. Pero lo que sí se sabe es que él tenía que atravesar todo ese mar Mediterráneo, él tenía que atravesar todo eso para ir hasta donde él quería. Fíjese lo lejos que él se estaba yendo de donde Dios lo había mandado. O sea, fíjese cuál fue su atrevimiento. Alabado sea el Señor. Y entonces, cuando él allí abajo dijo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Él le había hecho promesas al Señor. Y entonces dice: la salvación es de Jehová. Había promesas entre Jonás y Dios. Habían promesas que él había establecido. Él había tenido encuentros con Dios y había una intimidad tan grande que él le había prometido cosas. Ahora bien, nosotros también tenemos promesas establecidas ante el Señor. Hermano, yo tengo una y me acuerdo de ella cada rato. Y fue en Santo Domingo, antes de partir hacia acá, me acuerdo de esa promesa. Y cuando yo siento desmayar, hermano, yo me acuerdo de esa promesa. Y me acuerdo que el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Prometiste al Señor tu consagración. Le prometiste al Señor integridad. Prometiste tus dones y talentos. Dios tiene que interrumpir tu vida para que algo pase, para que despiertes. Dios tuvo que interrumpir los planes de Jonás. Dios tuvo que hacer algo. Y hoy Dios también necesita y quiere interrumpir la vida de alguien que está intentando huir de lo que Dios tiene establecido para él o para ella. Allí enredado entre las algas, allí es donde esta palabra quiere llegar. Allí donde tú piensas que estás totalmente envuelto, eso que no te impide continuar bien firme en los caminos del Señor. Esta palabra va para ti y esta palabra va a ir a donde tiene que hacer la obra. Y allí enredado con las algas, Jonás se acordó de Dios y clamó. ¿Tú has clamado? Si tú te sientes enredado con las algas, si tú te sientes allí en la profundidad, es que tú sientes que ya realmente tu alma ya no das para más, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has levantado tu clamor? Porque el Señor está totalmente dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, pero Él necesita que tú clames. Porque si mantenemos nuestro mismo orgullo en ese mar, si mantenemos ese mismo conformismo en esa situación, Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder para que ese pez vomite. Dios tiene el poder para que esas algas se te suelten. Pero Dios necesita escuchar lo que hay en tu corazón. Dios necesita escuchar que te quieres volver a Él. Tú has clamado desde allí donde estás, donde te sientes enredado. Tú has clamado desde allí, desde los afanes, desde las vanidades, desde las preocupaciones. Tú has clamado y has levantado ese clamor al Señor. Tú sabes que Dios puede hacerlo. Tú conoces a Dios. Dios no es un desconocido para ti. Tú sabes el poder que tiene Dios. Y entonces, ¿por qué tú no levantas ese clamor si tú sabes que Él te puede levantar de allí? Tú estás conforme con quedarte allí donde estás. Él necesita que tú reconozcas su rebelión, tu rebelión.
Porque allí en la monotonía, allí donde no hay una pizca de la sobrenaturalidad del Espíritu Santo, eso sobrenatural que es lo que nos mantiene, allí cuando seguimos cada día en la misma rutina, cada día en lo mismo, allí es cuando empezamos a querer huir de la voluntad del Señor. Cuando todo es igual, cuando cantas sin adorar, cuando oras por cumplir y no porque realmente necesitas una comunión con Él. Allí en la monotonía, allí en lo natural, tu mente, tu corazón, tu cuerpo te pide algo más, te pide lo sobrenatural de Dios. Allí en donde estás necesitas algo diferente, necesitas algo que te remueva, algo que te sacuda, algo que te saque y te jamaquee de la situación y el estado que has tomado. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos saca de lo natural y nos lleva a lo sobrenatural. El Espíritu Santo que nos saca de la monotonía, hermano. Cuando tenemos ese Espíritu Santo podemos estar haciendo lo mismo, pero en nosotros hay algo distinto. Y allí en donde estás tú enredado, que no puedes salir con tus propias fuerzas, allí poco a poco alejándote de la voluntad del Señor, cada día te estás alejando más de Nínive, cada día te estás acercando más a Tarsis, y de repente el mar entonces tiene que empezar a embravecerse para que entonces tú te des cuenta y reacciones que algo tienes que hacer con lo que el Señor te ha puesto en las manos. Porque yo soy la primera que no he sido capaz de seguir para adentro a lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha dado a probar. Muchos de nosotros hemos vivido cosas sobrenaturales en Dios, pero no hemos sido capaces de continuar orando y peleando. No hemos sido capaces de continuar en esta batalla y nos cansamos. Y cuando nosotros empezamos a orar y empezamos a buscar del Señor y por encima de nuestro desánimo, por encima de nuestra desilusión y por encima de todo lo que estamos viendo, nosotros empezamos a buscar del Señor y empezamos a orar en el Espíritu y empezamos a buscar de Él. El Señor nos va dando cada día más. Hermano, mire, yo esto lo había hablado ya con el grupo de alabanza y ya con esto voy terminando. Y es que yo creo en lo sobrenatural de Dios. Yo creo en lo sobrenatural de Dios. Y una vez estábamos el grupo de alabanza en un ayuno y estábamos preguntándonos a cada uno qué es aquello que te impresiona de Dios, qué es lo que te ha marcado de Dios. Algunos decían su protección, algunos decían su amor, pero hay algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es lo impredecible de Dios. Que Dios, cuando tú piensas cuando tú menos piensas, como menos piensas, cuando menos piensas, el Señor hace algo diferente y te saca de eso que te está ahogando, de eso que te está quitando el aliento. Y eso impredecible de Dios es lo que me encanta, porque el Señor siempre hace algo, un de repente. Siempre hay un de repente del Señor. Y en la misma Biblia dice, y de repente esto, y de repente el Espíritu Santo, y de repente vino, y de repente una luz, y de repente, y hay esos de repentes de Dios que me encantan. Y eso es lo que me llama muchísimo la atención. Que Dios quiere hacer un de repente en tu vida. Y Dios quiere darte lo sobrenatural. Y yo creo en lo sobrenatural. Pero a mí realmente nunca me había pasado nada. Nada que yo pudiera decir, uy, no se me había movido ni la cortina, para que vea. O sea, ni la cortina, que ay, mira, que esta vez se me movió la cortina. O mira, que esto se cayó. No, a mí nada de eso me había pasado. Yo he escuchado de mucho testimonio de que han estado en casas que han pasado cosas, hermano, y lo creo, yo lo creo, hermano, porque yo creo en el bien, y así como está el bien, está el mal. Yo lo creo perfectamente. Vamos, que antes de convertirme al Señor, esas cosas me fascinaban, casi que era una cazadora de fantasmas. Pero después de que me convertí al Señor, que yo, Priscila, estate tranquila, porque tú ahora eres hija de luz. Y esas cosas me encantaban y nunca me pasaba nada raro, nada sobrenatural. Lo que sea. Mas sin embargo, cuando vine a los caminos del Señor dije, ahora
Ahora cuando voy a empezar a ver ángeles volando y voy a empezar a ver querubines y fuego de Dios y cosas así. Hermano, y empezaron a pasar los años y nada. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor tengo que empezar a provocar. Y empezaba a provocar y empezaba a orar más fuerte. Yo abría los ojos a ver si veía algo. Y algo yo necesitaba, porque yo sabía que existe lo sobrenatural. Hermano, pero nunca vi nada. Nunca vi nada.